No hay una confianza en las instituciones. No hay Me una parece confianza. De entrada no hay confianza en las instituciones. Es un tema de procuración, es un tema de administración de justicia, es un tema integral, pero no solo en las cuestiones penales. Nos falta una cultura de legalidad como país y como sociedad. O sea, te para el policía y lo primero que hacen las personas es, pues ahí va la mordida, ¿Cómo me ¿no? zafo O de sea, exacto. Yo no quiero ser multado, ahí va. Es un problema y creo que es de educación de entrada. Hola a todos, esto es Digesto. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Digesto. Soy Jorge de la Cabada, estoy con mi socio Adrián Arellano y hoy vamos a tener una plática interesante. Va a ser un Digesto en un formato que nunca habían visto, porque la verdad va a estar muy bueno. Vamos a poder discutir un par de temas de actualidad y pues temas jurídicos que son de relevancia, ¿no, Adrián? Yo creo que hace rato decíamos, antes de iniciar el programa, que es importante hablar, yo creo que de temas que nos hacen reflexionar y sobre todo lo que estamos viviendo ahora con tema de justicia y demás. Para eso tenemos un gran invitado, amigo, Artemio. Muchísimas gracias por estar acá, estamos muy contentos de que hayas aceptado la invitación y que podamos platicar un poco sobre todo este tema de controversia, temas de justicia, un poquito más a fondo y obviamente crítico, ¿no? Artemio hoy en día es candidato a parte del Tribunal de Disciplina y pues bueno, es un gran abogado, fue juez de distrito, llevó temas bien interesantes, temas penales sumamente complejos, diría yo, y pues bueno, siempre ha sido un gusto platicar contigo y pues seguramente nos vamos a pasar bastante bien. Bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación, Jorge, Adrián, estoy a sus órdenes y muy feliz de estar en este proyecto con ustedes. Muchísimas gracias. La verdad es que, al contrario, contentos con que nos hayas propuesto esta nueva dinámica que creo que es muy buena. Y para eso yo quiero poner una pregunta sobre la mesa que me gustaría que debatamos los tres. ¿Cuál es tu entendimiento de justicia? Y más allá de el típico dar a cada quien lo corresponde o cualquier definición, digamos, que tenemos de la carrera o de... Lo sacas tu libro. Exacto. O sea, no quiero la definición de la carrera, sino para ti, ¿cuál es el sentido de justicia? Y quizás podemos aplicarlo a México, ¿no? O sea, ¿cuál es este entendimiento que tienes de una justicia? A ver, yo creo que esa es la gran pregunta. Y es que no hay un sistema perfecto en el mundo. Como no hay un sistema político perfecto, tampoco hay un sistema de justicia perfecto. Y la pregunta va al revés, yo creo, con mucho respeto, Jorge. Yo creo que si salimos a la calle y hacemos un ejercicio de preguntarle a las personas qué entienden por justicia, es más, ni siquiera un concepto, preguntar si en su comunidad, en su sociedad hay justicia, al menos si vamos a México, la respuesta va a ser no. Entonces, lejos de definir, porque creo que a las personas no le importa una definición de Ulpiano o de Rawls diciendo qué es la justicia. Simplemente lo que les importa es, ¿existe o no existe? ¿Hay o no hay? ¿Es palpable o no es palpable? Y hoy por hoy creo que algo estábamos haciendo mal como país, como sociedad, porque la percepción social es no hay justicia. Y creo que, lo decías hace rato, Adrián, hay que ser críticos, hay que autocriticarnos para construir, para reinventarnos. Entonces, por ahí viene el punto. Creo que la sociedad, lejos de definir qué es justicia, más bien yo creo que le interesa tener una cultura de la legalidad y tener una percepción de la realidad diferente. Más allá de cómo puedas definirla, yo te podría dar una definición mía, tal vez muy jurídica, tal vez muy filosófica, pero creo que el debate importante, el centro de esto está en cómo las personas perciben la justicia, el acceso a la justicia, cuál es la respuesta del aparato del Estado
ante una realidad social. Yo lo enfocaría por ahí, no sé qué opinan ustedes. Sí. Fíjate, voy a poner un ejemplo para que me digan cuál es su punto de vista, porque hace poquito estaba viendo, hice un TikTok sobre un tema que me parece interesante, sobre cómo está reaccionando la sociedad. ¿Vieron el caso del supuesto gringo que corrió al mexicano? En Mazatlán, ¿no? En Mazatlán, ¿no? Sí. Se hizo todo un desmadre donde fue grabado un señor que corre a un trabajador que estaba comiendo en la banqueta de la casa o de su propiedad. Y a los 2 días o al siguiente día tan viral se hace que van pues, varias personas a hacer una protesta, le avientan huevos y se hace un desmadre. Y entonces en redes sociales le aplauden todo eso, a huevo, hubo justicia y chingón y qué bueno y la. Yo estaba haciendo un tema de reflexión. Creo que ese es un gran problema que tenemos y eso tiene que ver mucho con el que consideramos justicia y qué es lo que está pasando en nuestro México. 1. Creo yo que estamos normalizando o romantizando la justicia desde un punto de vista muy primitivo, ¿sí? O sea, ¿qué es justicia? Es castigar al malo de la película, ¿no? Y malo, pues, dependiendo de quién estamos hablando, desde dónde estamos viéndolo. Y esa es una perspectiva penal. Y esa es una perspectiva penal. Y segundo, el problema de... que sí creo yo tiene que ver con un hartazgo social. ¿Por qué hacen este tipo de cosas? Porque el ciudadano, cualquiera de nosotros, estamos viviendo en un hartazgo de que la justicia no existe y de que las autoridades no actúan. Entonces, ante la inacción de la autoridad, pues vas y tú actúas. Claro, no confiamos en el sistema. Exactamente. O sea, y es estructural. No sé si han visto en donde hay parquímetros. Uh-huh. O sea, nos andamos cuidando porque lejos de que la persona que vaya ahí viendo si alguien se estacionó mal o si no puso el parquímetro, pues le interesa más eso que estar previniendo si le están asaltando al de la esquina. Claro. Es un problema, es un tema de cultura de la legalidad y creo que va de 2 perspectivas, uno social y uno de la autoridad. Sí, porque al final del día yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si se hace viral el video? El señor corre y la madre mía. Eso jurídicamente es actuar, jurídicamente pudiese inclusive encuadrar tal vez en tema de discriminación. Totalmente. ¿No? Por origen, por raza, etc. Llegó un señor, vejó a alguien y entonces ya maltrató a esa persona y entonces la mandó a la chingada. Ya generó un tema de un delito que se tiene que investigar. ¿Qué hubiese pasado? Y aparte se sigue de oficio según el código de allá. ¿Qué hubiese pasado si la fiscalía... a las horas que se vuelve viral, sacan comunicado, ya estamos investigando, vamos a mandar a citar como imputado al señor, shalala, no se preocupen, nosotros vamos a atender? Pudiese, yo creo, en mi mundo ideal, se hubiese podido evitar todo el desmadre. Porque, a ver, hoy hablamos de unos huevazos, pero tú pones el día de mañana que un güey se vuelva loco y mate al pinche gringo o al supuesto gringo. O no nos vayamos tan lejos. Justo cuántos casos de linchamientos han habido. ¿No? Pero ahí yo quiero retomar un tema que estabas tocando, el tema de la cultura de la legalidad. Creo que es algo que falta muchísimo en este país y que incluso corresponde a los jueces, a los impartidores de justicia, dar a conocer pues un poquito del por qué resuelven de tal manera, el por qué tienes que acudir a esa instancia para poder tomar cartas en el asunto. ¿Y por qué lo digo? Porque ahorita en este caso que planteas, no sé si es real o no, obviamente ves muchísimas noticias, pero vi que después este señor según decía que no era un gringo, que no sé qué, no sé si era cierto o no, pero independientemente de las condiciones, a lo mejor lo que grabaron del video es una parte y no vemos lo que hay detrás o lo que fue después. Entonces, ¿qué pasa cuando la sociedad toma acción respecto a algo que nada más vieron en redes, en lugar de permitir que al acudir a una instancia judicial o a una instancia de investigación, ellos realmente tomen la decisión o hagan todo este seguimiento de voy a investigar qué fue lo que pasó? Y creo que es un poco la desesperación, ¿no? O sea, que no hay una... no hay una confianza en las instituciones. Me parece de entrada no hay confianza en las instituciones. Es un tema de procuración, es un tema de administración de justicia, es un tema integral, pero no solo en las cuestiones penales. Nos falta una cultura de legalidad como país y como sociedad. O sea, te para el policía y lo primero que hacen las personas es
pues ahí va la mordida. ¿Cómo me ¿no? zafo O de esto? sea, exacto. Yo no quiero ser multado, ahí va. Es un problema y creo que es de educación de entrada. Yo ahorita que comentabas tú, ¿cómo ves el tema de la cultura de la legalidad en la impartición de justicia? Yo creo que es una tarea compartida. Yo les voy a contar una anécdota cuando fui juez de distrito, porque ya renuncié. Y un día yo estaba muy preocupado, y es que llegó una persona en el Estado de México pues a decir que él había pagado por su sentencia. Y la verdad estaba yo muy preocado, dije, pues ¿cómo está esto? Pues porque estaba... Sí, o sea, en verdad. Entonces lo que le dije, a ver, espérese, ni se vaya, cuénteme qué pasó, porque pues yo no sabía. Entonces mandé pedir los videos del Centro de Justicia y el tema fue que la persona llegó con su abogado y se ve en el video y él le da un sobre a su abogado y como que le dice, espérate aquí, él se mete y hace como... Dijo, presta, exacto, ¿no? y se ve como el sobre se lo guarda y él presenta una hoja y se regresa. Pues yo no sé qué le dijo. Un problema ahí estructural es, claro. Pues el abogado le dijo, yo creo, y bueno, así fue, es que me están pidiendo X cantidad de dinero, pues para que salga tu asunto. Cuando claro. El asunto no sale como dijo, pues el otro se enoja y va y reclama con justa razón. Claro. Pero al punto fue que le demostramos con el video y le llamé al Ministerio Público y le dije, bueno, pues aquí está el Ministerio Público. Aquí presente su denuncia y es su responsabilidad, porque pues al menos del Centro de Justicia no fue. Claro. Entonces es un tema de cultura de la legalidad, incluso en el propio foro. O sea, ¿cuántos de los abogados a veces pueden llegar a litigar pidiendo, es que sus honorarios justificándolos en, es que me pidieron esto para que avance o no avance? Esto para esto. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí. Y es que si lo ves del otro lado, el cliente también puede decir, es que si es para que se agilice el asunto, pues ahí va el dinero, pero si es porque tu honorario es caro, ahí sí te hago, te hago un regateo. Claro. Entonces creo que esa parte sí la tenemos que cambiar dentro del tema de la cultura de la legalidad. A mí me interesa, tocando el punto de que ya fuiste impartidor de justicia, que conoces ese puesto, y ahora con esta creación de esta figura de tribunal de disciplina, ¿cómo ves que tú puedes aportar desde eso? O sea, porque creo que es muy valioso que tengas un antecedente judicial. Totalmente, creo que para poder juzgar debes de conocerlo. Yo les cuento una experiencia, digamos, guardando proporciones. Yo fui juez del sistema acusatorio y en un periodo también fui juez de amparo. Uh-huh. Pero a mí me llamaba mucho la atención cómo es la revisión desde la perspectiva de amparo hacia el sistema acusatorio. Y es que el sistema acusatorio es a base de audiencias. Entonces la revisión de amparo, para mí personalmente, no tiene otra más que revisar las audiencias, sí. No que te transcriban la audiencia. Uh-huh. Perdón, o sea, sí. Estructuralmente no puedes llegar a revisar desde una perspectiva constitucional si no viste la audiencia, si no estás viendo cuál es la apreciación del testigo, cuál es el comportamiento, las objeciones, en fin, si no ves lo vivo y lo rico de la audiencia, porque para leer una transcripción, pues no, te perdiste de mucho, te perdiste de los paraprocesales de la audiencia, ¿no? Claro. Entonces, retomando tu pregunta, yo ya fui juez de distrito, también estuve en el Consejo de la Judicatura, fui coordinador de ponencia, revisaba los asuntos disciplinarios, entonces conozco las entrañas desde una perspectiva, también desde la otra perspectiva, y eso me da la oportunidad de poder establecer las bases de un nuevo tribunal, un tribunal que va a tener, en mi concepto, dos funciones. Una función de vigilancia proactiva, por supuesto, atendiendo quejas e iniciando investigaciones de oficio ante aspectos que pueden ser latentes, pero por otro lado también garantizarle a las personas juzgadoras que lo que resuelvan, si es apegado a derecho, van a tener un respaldo, porque las decisiones jurídicas no se trata de que sean populares, claro, sino que sean en justicia.
Y sobre esa base, pues el Tribunal de Disciplina me parece que tiene que tener esa obligación. Ahora, es tan importante la función del Tribunal de Disciplina que yo creo que mucho de la reforma judicial va a estar basado en el actuar de este tribunal. Sí, pues a ver, yo creo que un tema bien importante y que siempre tocamos aquí es la justicia y las sentencias son impopulares, ¿no? O sea, no necesariamente porque Jorge quiera que le den la razón se la van a dar, y tal vez Jorge en su concepción va a decir, pues yo tenía la razón. Y eso obviamente ocasiona un problema donde tienes a un sector de la población descontento y otro contento, porque pues en algún momento alguien va a tener la razón. Y eso no significa que la justicia le tenga que dar satisfacción a la sociedad en general. La problemática yo creo que aquí se da cuando te das cuenta, y aquí quiero poner un tema sobre la mesa ya un tanto más palpable, porque no podemos no atender a las cuestiones que está sucediendo en el entorno de esto que es llamado la reforma judicial. ¿A qué voy con esto? A mí como persona, ni siquiera como profesional, me preocupa el hecho de que el día de mañana este tema de disciplina se torne pues, más a un tanto de venganza, ¿no? O sea, a ver, pues tú estás tomando esta decisión, pues mírate. Yo como tribunal de disciplina voy a darle el zarpazo y le voy a decir, aquí no se hace esto, ¿no? Y entonces tienes tal vez cooptado un cierto poder para efecto de dirigir ese caminito, ¿no? Yo creo que el punto es ser totalmente, uno, independientes, autónomos, como lo quieras llamar, sin llegar con un compromiso determinado, y dos, conocedor de cómo se llevan esos procesos disciplinarios, ¿no? Porque de lo contrario se va a volver una jungla de lo que hagan ahí. Y perdón que interrumpa antes de que respondas, porque para mí diste la respuesta en tu intervención anterior. Entender que los jueces tienen un respaldo en caso de que estén resolviendo conforme a derecho. Creo que mucha gente tiene esa percepción que el Tribunal de Disciplina viene a tirar, como dices, el zarpazo y pues ver cómo fregan o cómo presionan. Exacto, sentencias que sean impopulares, cómo son una presión para que ellos no resuelvan. Pero creo que dijiste un punto y por eso es que yo sacaba el tema de que haya sido juzgador. Creo que eso te da una perspectiva distinta y no es, sí, es garantizarle a los ciudadanos que las sentencias van a salir conforme a derecho y conforme tienen que salir, pero también que el juzgador esté tranquilo que si está haciendo bien su chamba no va a tener ningún problema. Totalmente. Y pusiste en la mesa una de las interrogantes, una de las interrogantes y de las críticas que está en la reforma. El Tribunal de Disciplina puede ser un tribunal de la Santa Inquisición. Claro. O sea, eso está en el debate, está en los foros. Me parece que no. La respuesta es no, porque un tribunal de la Santa Inquisición no es propio de un Estado democrático. Los estados democráticos no tienen tribunales de la Santa Inquisición. Entonces, de entrada, sería incompatible con nuestro sistema jurídico, con nuestra Constitución, en fin. El Tribunal de Disciplina, precisamente, Jorge, viene a eso, a garantizar estos dos puntos y a reinventar el derecho disciplinario en México. Yo lo he llamado este derecho administrativo sancionador como el derecho administrativo del enemigo. Y fíjense ustedes, es un concepto muy fuerte. O sea, ya no es el derecho penal del enemigo, es el derecho administrativo del enemigo. Solo un ejemplo, hoy por hoy, cómo se dan la investigación disciplinaria en el Consejo de la Judicatura Federal es pues de una vergüenza total. No hay respeto a los derechos mínimos que tienen que existir en el derecho disciplinario sancionador. Ejemplo, yo estoy convencido que los principios son transversales. No me dejarán mentir que en el administrativo sancionador debe estar garantizada la presunción de inocencia, debe estar garantizado el derecho a una defensa, debe estar garantizado que una vez que se te compruebe que la conducta que te atribuyen administrativa, por supuesto, es probada más allá de toda duda razonable, pues vas a tener una sanción y esa sanción pues tiene que graduarse en función de la conducta cometida.
En fin, todas estos principios que muchos hay del penal, pero me parece que son transversales al administrativo sancionador, no se dan. Un ejemplo es en las últimas investigaciones del Consejo de la Judicatura o del área de investigaciones. ¿Saben en dónde eran los interrogatorios? En un sótano. O sea, la usanza en un sótano, por favor, yo no sé. Psicológicamente era Si te para llevan algo, a un ¿no? sótano ya sabes que no está bien. Exacto. Pues sí, o sea, ¿por qué en un sótano? ¿Por qué en lo oscurito? ¿Por qué investigación 7 horas? No los dejaban ir al baño, no los dejaban comer. Si no eres delincuente, o estás tan peor que delincuencia. Yo creo que desde ahí ya empieza el castigo, ¿no? Totalmente, no pueden ser así, o sea, no podemos permitirnos como abogados, o sea, no lo digo como otra cosa, como abogados, tener una investigación disciplinaria en ese sentido, violatoria totalmente de los derechos humanos, de la dignidad de cualquier persona y sobre todo de juzgadores. Incluso antes, te suspendían como juzgador y ni siquiera había una remuneración, no porque la obtuvieras, pero el derecho al mínimo vital era importante porque después decían, ¿qué crees? No hay conducta, pero estuviste 1, 2, 3 años suspendido, o las personas que estuvieran en ese sentido. Sí, la palmada, hipotecas, ¿no? Colegiaturas, ¿cómo viven? Porque no pueden trabajar en ese tiempo. Entonces, la palmadita en la espalda para decir, bueno, pues sabes, siempre no. Así siempre es. no. Entonces creo que esa parte se tiene que reformar, por supuesto, pero también tiene que reformarse el tema de las investigaciones. Desde el otro lado también hay personas que pueden ser el granito en el arroz y, por ejemplo, conductas de acoso, de hostigamiento, en donde no hay una protección a las víctimas o después dicen, ¿qué crees? Pues mientras tanto no va a haber una separación entre el agresor y la agredida. Y pues están trabajando juntos y son temas de acoso, de hostigamiento, o sea, creo que esa parte sí se tiene que reformar. Tenemos una tarea pendiente con este derecho disciplinario, tenemos que ser más oportunos, sobre todo atender casos de corrupción. Creo que esa parte sí se tiene que sancionar y también para que el foro esté tranquilo. Por un lado, los temas de corrupción, los temas indebidos hacia adentro, pero también por el otro garantizarles al foro jurídico, a las personas, a los justiciables, que las resoluciones no son de ninguna manera populares. Se trata por supuesto de dar respaldo sobre decisiones jurídicas, nada más apegados a los derechos humanos. No, y es un tema bien complejo porque al final del día volvemos al tema de confía en la institución, o sea, confía en la autoridad. Creo yo, lo que decíamos hace rato y también lo voy a aventar aquí como tema controversial. Por una parte, en mi cabeza digo, qué acertado, aunque sea impopular esta afirmación, pero es un efecto bien interesante lo que estamos pasando hoy como sociedad. O sea, yo creo que nadie, si hace 10 años lo hubieses platicado, se hubiese imaginado que tendrías al Poder Judicial saliendo por una necesidad de buscar y de decir, ya no estoy en mi puesto y tengo que salir a convencer a la gente. O sea, si eso hace 30, 40 años se lo hubieras dicho, nadie lo hubiese imaginado, ni siquiera posible. Pasa esto y creo yo que estamos cayendo en una situación pues bien triste porque los que no eran políticos, que era el Poder Judicial, jueces, magistrados, ahora los vemos como si estuviesen prometiendo cosas que yo pienso, porque objetivamente lo veo muy complicado que el día de mañana se cumplan. O sea, platicábamos de un candidato o una candidata a magistrado, magistrada, ministro, lo que sea. Y andan ahí en la calle. Ay, sí, todos muy padres y todo. Pero eso es insostenible porque es imposible atender las necesidades de la sociedad. El día de mañana que lleguen a un puesto, pues esa promesa de yo voy a estar cercana a la población, pues creo que es muy complicado tenerla porque simplemente la justicia, al ser impopular, provoca un alejamiento inmediato de quien no le diste la razón y entonces ya no está cercano a esa persona. Entonces creo que es bien interesante el momento que estamos viviendo
porque me parece que estamos llenos de información, llenos de que vota por este, vota por aquel, vota por y todos son tus amigos, como decías. Sí. Se vuelven Barneys, ¿no? O sea, son amigos de todo mundo. Y creo que es bien interesante el ejercicio sociológicamente hablando de cómo estamos transitando todo esto. Y entonces el día de mañana que venga una votación y que venga lo demás, pues quién sabe cuál va a ser el objetivo y el parámetro por el cual decides él va a ser. Es que el juez no es político, o sea, estoy de acuerdo en eso, pero sí puede haber cierta cercanía a la sociedad. O sea, yo lo veo como desde un punto de vista ciudadano. O sea, ¿cuántas veces han tenido algún tipo de conversación con alguna persona que no es abogado y es dificilísimo explicarle algo? O sea, cosas muy sencillas que a lo mejor tú entiendes porque tienes el tecnicismo necesario. Es bien difícil explicarle algo. Entonces creo que yo no creo que pueda hacer promesas de campaña respecto a las personas. O sea, decirle, si votas por mí te voy a sacar 100 amparos al mes. No, pero sí asegurarle... Que hay. Que yo he visto algunos. Claro. Pero sí asegurarle que van a tomar la mejor decisión apegada a derecho y en beneficio y aplicando el derecho pro persona y lo que quieras, ¿me entiendes? Pero a ver, es que es un tema. O sea, yo creo que como candidatas y candidatos no podemos prometer algo que no está en nuestras competencias. El otro día veía uno que prometía pavimentar las calles. O sea, no hay manera que prometas que vas a pavimentar las calles. No está en tu competencia. O sea, por favor, regreso al punto, Jorge. O sea, vas a prometer pues algo que esté dentro de tus funciones. ¿Y qué puede prometer un servidor público más allá de cumplir sus funciones públicas a los que esté encomendado y a los que está obligado de una forma rápida y transparente? Porque al final esa es su función. Yo creo que estamos en una oportunidad histórica, por supuesto. Las personas van a elegir a sus juzgadores y juzgadoras. Pero, ¿qué les prometes en la campaña? Y eso, pues, a mí me hace mucho ruido, porque yo creo que sí nos tenemos que tomar muy en serio, de entrada, desde esa perspectiva, en tus propuestas, ¿qué les ofreces? Pero les ofreces algo sobre la base de tus límites, de tus competencias, no más allá, no más allá. O sea, todo el mundo traemos el speech, y perdón, soy autocrítico, voy a ser más cercano a la gente, porque antes no lo fuiste. O sea, voy a ser más transparente. Pues bueno, o sea, algunos innovamos o no con las sentencias en formato de lectura fácil, que si veías a una persona invidente le hacías ahí un formato para que pudiera leerlo. Vaya, pero ¿qué más ofreces? Ese creo que es un gran tema. No sé qué opinan. Sí. Pues no sé qué tú opines, pero yo creo que el tema de la innovación, creo que ahí está un punto clave que pocos, o por lo menos yo no he visto mucha exploración en ese tema. O sea, todos se van con un tema de voy a ser cercano, voy a cambiar el paradigma de la justicia, pero el hecho de innovar creo que es interesante porque tal vez te puede hacer entender que la justicia sí puede ser efectiva, siempre y cuando la tengas aplicada desde un punto de vista crítico y sobre todo quitar un cierto chip de formalismos en donde digas esto debería de ser distinto. Que me voy a un ejemplo sumamente sencillo. Cuando hay audiencias, por ejemplo, y perdón que lo hable, perdón, lo siento, pero tengo que sacar mi lado penalista, pero a mí se me ha hecho una cosa, es que a ver, te voy a platicar porque estoy interesado, yo lo voy a plantear y necesito su opinión. Tú cuando llegas a una audiencia como parte, como público, víctima, imputado, lo que sea, en el local es un poco más, en federal es un poco menos, pero sigue existiendo. Por ejemplo, esto, si tú llevas el celular a una audiencia, es tema controversial, es como guarde su celular, no tenga su celular, es que le va a sacar. Exacto, es como estamos
repletos de tecnología, ¿cómo es que ese tipo de cosas en un tema de audiencia, en un tema de justicia, no implementes el hecho de cuánta información no tienes aquí? ¿Qué tal y aquí tienes el código? ¿Qué tal y aquí tienes un dato que era necesario para el momento de la audiencia? Ni modo que saques el celular y digas, sí, lo voy a grabar, señor. Puede pasar, ¿no? Pero pues yo creo que para eso hay momentos de decir y controles de audiencia. Un grado de incomunicación. O sea, y no te dejan pasar. No se llama el tema de la computadora que les haga, ¿a dónde va la computadora? No sé qué. Te tratan peor a ti que traes esto a que el imputado se ponga loco y entonces ya nadie lo toca porque el imputado ya se puso loco, ¿no? Entonces es que es muy complejo. Yo creo que, y fíjate, ese tema de las políticas públicas judiciales tiene que cambiar y tenemos que ser más proactivos, más modernos. Yo me acuerdo cuando estaba en un centro de justicia y solo había una sala. El hecho es que habían inaugurado, bueno, ni siquiera inaugurado, ya estaba la otra. Entonces, pues nos metimos. Pues porque, oye, solo hay una sala, pues queremos trabajar, ¿no? O sea, tenemos que. Nos llamaron, no la pueden usar porque todavía no está liberada. Pues, ¿qué le falta? Le falta un acuerdo del consejo que diga que ya la pueden usar. Oye, ese tema burocracia, todavía que quiero trabajar, ¿no? Sí. O sea, me acuerdo una vez también, pues que queríamos grabar, hacer una audiencia porque no había espacio en un cuartito, literal en un cuartito, cuando recién empezó el sistema. No pueden usarlo porque no se puede. O sea, son cosas que también de adentro te enfrentas a esas cuestiones. Esto de que hablas tú de no se permite el acceso de temas tecnológicos, tiene su origen o tuvo su origen en acuerdos que no tenían esa visión, digamos, de modernidad. Creo que después vino el tema y que por cierto me tocó hacer la primera audiencia por videoconferencia y que tardó como 7 horas pues en hacerse, la verdad. O sea, yo me acuerdo que le dije al defensor público, oiga, hay una audiencia, estábamos en época de pandemia, ¿cómo ves si la hacemos en videoconferencia? Y me dijo, no hay manera. La que sigue fue con un defensor privado y él dijo que sí. Hicimos la primera audiencia por videoconferencia y de ahí todo fue historia. Y creo que el hecho de que utilicemos las herramientas tecnológicas es sumamente importante. Sí, no sé, ¿qué opina? ¿Qué tú opinas? O sea, yo creo que la tecnología es un aliado importante. Entiendo un poco cierta precaución de los teléfonos, pero también lo veo como por un lado de defenderse, ¿me entiendes? Que no vayas a grabar a lo que dije y que se pueda salir de contexto. Creo que puede ir por ahí. Sí, yo creo que va por ahí. Pero la audiencia está grabada. O sea, es lo que iba a decir. El penal, o sea, al está final de cuentas, está. No entiendo cuál es el temor en este caso que planteas, pero regresando al tema como de la tecnología aplicada a la justicia, yo soy el partidario número 1. Justo me tocó ver esa transición como en el sistema federal, cómo el sí se fue evolucionando, cómo ha ido evolucionando hasta tener ya un expediente digital, una consulta digital, una tramitación por vía juicio en línea, que creo que eso pues ayuda mucho a que quizás las personas, en lugar de decir, bueno, tengo que perder 1 hora de mi día en ir al juzgado, registrarme, pasar, que el actor me preste el expediente, que vean si estoy autorizado, no está aquí, vea mesa, o sea, todo eso puede hacer que a lo mejor, regresando al tema principal, en lugar de que una persona vaya a tratar de hacer justicia por sí mismo, diga, bueno, voy a tomarme a lo mejor un poquito más, pero es la vía correcta. Pero me voy a tomar un poquito más, pero no como antes que me tomaba 10 días, ¿me entiendes? Sí. O sea, es un decir. Entonces creo que eso es algo muy importante y la implementación de tecnologías, a fin de cuentas es algo, hay que innovar. Claro. Y creo que a fin de cuentas ese tribunal de disciplina va a innovar porque es algo que están presentando como una novedad, como un mecanismo de defensa de la función jurisdiccional, y creo que está muy bien. Claro, es un tribunal nuevo en nuestro sistema jurídico, pero que viene precisamente a eso, a devolver la confianza en nuestras instituciones judiciales, en los órganos jurisdiccionales. Yo creo que si la función del tribunal de disciplina sale bien, va a salir bien la reforma, va a consolidarse de buena manera la reforma.
¿Por qué? Porque viene a garantizar esas dos vías, insisto, la confianza ciudadana, por un lado, la posibilidad de denunciar, de investigar proactivamente cuando hay conductas indebidas administrativamente, y por el otro lado, también garantizarle, y eso creo que tenemos que ser muy enfáticos, garantizarle a las personas juzgadoras que resuelvan lo que resuelvan. Si es en justicia, van a tener un respaldo total, porque las decisiones de los juzgadores no son populares, ya lo habíamos dicho. ¿No? Mira, yo creo que al final del día es un tema trascendental y quiero solo dejar un último tema antes de concluir. Hay otra situación en la cual se ha estado hablando sobre este tema de la elección y demás. No quiero irme más allá de las personas que no conozco, pero creo que también se está, pues no sé, deslegitimando el conocimiento jurídico para postular por ese cargo, ¿no? O sea, creo que ahora estamos, y no sé, tal vez sea mi idea, pero tiene que ver también con los tiempos que estamos viviendo. ¿A qué voy con esto? Hoy en día todo lo vemos, pues, tal vez de mi generación para abajo, un poquito más abajo tal vez, de que te puedes hacer y puedes tener el logro inmediato, no necesariamente a través del estudio, sino a través, pues, de redes sociales, a través de ser como famoso, y entonces ya tienes la vida hecha y resuelta y demás. Creo que todo ese contexto tiene que ver ahora también con el tema de la elección popular. ¿Por qué? Porque sí, antes era un tema de un proceso para poder llegar a ser, y entonces una preparación mucho más exhaustiva, ¿no? Hoy no está tan claro ese perfil de quién pueda tener esa postura el día de mañana, que sea jueza, juez, etc, etc. Veía por ahí una entrevista que le hacían a un sujeto de no sé quién, no sé dónde era, no sé ni dónde lo hicieron, pero le preguntaban, ¿qué es el delito, no? Y entonces, no, pues es que ¿para qué me pregunta eso? Que no sé qué. Bueno, a ver, dígame, ¿cuáles son los elementos del tipo penal? Bueno, pasamos a otra pregunta. Entonces, es un tema que yo creo que estamos dejando también de lado bien como abandonado, ¿no? Creo yo, mi perspectiva es necesario absolutamente, hoy más que nunca, el tema de la preparación, porque también en el ámbito del particular, de los abogados, de las abogadas, creo que también hay una forma de desalentar el hecho de decir, pues entonces ¿para qué estudio? ¿No? O sea, nuevas generaciones dicen, pues entonces ¿para qué estudio si al final del día va a ser una incertidumbre la justicia? Entonces quiero dejar este tema como para ver qué es lo que piensan sobre este tema en específico, qué tanto es necesario, ¿no? Pues es un gran tema. Yo, pues en la universidad, ahorita que ponías esto en la mesa, me acordé de un maestro que decía, pues, que los repruebe la vida, ¿no? O sea, que los repruebe la vida. Yo los voy a pasar, pero que los repruebe la vida. Y es que el foro, ustedes no me dejarán mentir, se dedican a ejercer el derecho. El foro te puede reprobar muy rápido, pero rápido, y eso es muy complicado, Yo ¿qué veo ahí? Yo veo que evidentemente dentro del proceso de la reforma judicial hubo ciertos parámetros, comités de evaluación. Me parece que más allá, los candidatos fueron seleccionados, pues, de manera suficiente. Ahora viene una tarea diferente, porque incluso en el sistema anterior, pues podría haberse colado con el mejor de los sistemas alguien que no tuviera no las credenciales, sino la suficiencia técnica para poder ser juzgador o juzgadora, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora? Más allá de que no queremos personas juzgadoras influencers, sino que ocupamos personas técnicas, el Tribunal de Disciplina también tiene esa función, por eso su importancia. Tiene esa función de estar proactivamente revisando
las capacidades técnicas de las personas juzgadoras, de tal manera que si detecta que hay una persona que no cumple con ese parámetro, pues va a haber cursos de capacitación, puede haber una suspensión por un periodo determinado para que se capacite, en fin. Y si llegado el punto esa persona no cumple con ese estándar mínimo, pues va a tener que ser removido del cargo. Eso no existía antes. Eso no existía antes, porque una vez que eras juzgador, pues ya, o sea, sí, o sea, por lo regular todos teníamos una cultura de actualización y estudio constante. Por supuesto que existía como algo inherente a tu propia función, siempre estabas buscando esa preparación constante, pero sí podía darse el caso de que gente llegaba y pues no tomaba ningún curso o simplemente ya no quería prepararse y no había esa revisión constante para ver si cumplías o no pues tus estándares mínimos, ¿no? O sea, en tribunales colegiados, pues alguien que no discutía los asuntos o que no discute los asuntos, nada más dice a favor o en contra. Vayan, ¿dónde está lo rico entonces de esas sesiones en los colegiados en donde se ven las opiniones de cada ponencia, los puntos de vista, en dónde está el debate? El debate en un órgano colegiado no puede limitarse a decir a favor o en contra. O sea, para eso no fue. ¿Por qué? Explícame por qué. O sea, y es el órgano, digamos, terminal. Explícame por qué. Aquí, o sea, para eso está la sesión. O sea, no precesiones. De eso se trata, de poner en el centro del debate otra vez esto. Y transparencia implica mucho, rendición de cuentas también. Órganos colegiados, oye, pues hagan realmente ese debate público, reciban a las partes. O sea, vas un día, pues si te fue bien, te recibió un titular, pero los otros dos no están. Entonces, tal vez en verlos a los tres te llevó una semana. Claro. Y te fue bien. No sé ustedes tienen Dices más que pudiste verlos, ese porque en ocasiones termómetro. no están, no te reciben. O sea, tener un día al menos para recibir a las personas, creo que es importante. O sea, todo eso tenemos que cambiarlo, tenemos que transitar hacia una nueva cultura judicial, ¿no? De acuerdo. Yo me sumo al punto. Creo que una preocupación general de la población es eso, que lleguen personas que no están calificadas, pero también creo que el Tribunal de Disciplina es este blindaje. A lo mejor llegan, espero que no, pero a lo mejor llegan. En el momento en el que sus sentencias no sean suficientes, no será la vida, pero sí el Tribunal de Disciplina los va a reprobar. Entonces, seguramente. Claro, o sea que en temas penales pues dicten un laudo, no puede ser. Sí, o sea, claro. Yo creo que de eso se trata. Sí, revisar. Fíjate, no me habías dado. No había creo visto que, eso. creo que yo es algo también interesante. prendí más el chip ahorita después de esta. Es algo interesante porque justo yo pensaba, dije, pues al final del día llega a un cierto perfil que no necesariamente está calificado. Y que bien lo dices, ¿no? O sea, tampoco es como que sea algo novedoso, pues pudo haber pasado y pasó durante mucho tiempo. El tema es, yo creo que ahí es lo importante, la función del Tribunal de Disciplina para decir y tener ese papel proactivo de decir, espérate, no va por ahí. Exacto, no puedes resolver de esa forma. Y también los justiciables, el foro tiene que ser muy crítico. O sea, al advertir un desconocimiento técnico sistemático de la persona juzgadora, pues que avise al Tribunal de Disciplina, que haga su denuncia, su queja, en fin, y después se va a revisar. O sea, pero canales de revisión no como son ahora. Esos canales de revisión que en realidad se centran en verificar temas estadísticos. Por eso nos ven todos apurados el fin de mes. Por eso te dicen el cierre de estadística, y por eso de repente ves resoluciones que dices, ¿y esto por qué? Es que es fin de mes. O sea, hay que ser crítico. O sea, a mí me llegaban a pasar muchos proyectos que decían, no, pues oye, pues por ser fin de mes tampoco. O sea, hay que buscar el efecto útil del amparo. O sea, tratar de enfocarnos
en una sensibilidad hacia las personas justiciables es básico. La cercanía y el sentido social con realmente los problemas de las personas no está en que dictes una sentencia en menos de 3 meses, pero sobre algo que en realidad no va a tener un efecto útil, ¿no? Pues sí, pues, brother. Pues la verdad es que creo que nos quedamos con muchas reflexiones, lamentablemente de producción. Oye, producción, yo nada más veo así, yo nada más veo a Estamos Jesse así terminando aventándose, no sé qué. el tiempo del programa, pero de verdad muchas gracias. Creo que es muy Gracias. importante poner estos debates sobre la mesa. Claro. Te auguramos mucho éxito en tu Muchas campaña y en gracias. tu carrera. De verdad, creo que tienes los conocimientos técnicos necesarios y también los conocimientos sobre las necesidades que tiene el Poder Judicial. Muchas gracias de verdad por estar aquí, por darte un espacio para platicar con nosotros y pues bueno, esperemos que esta no sea una última vez. Sí, Muchas gracias. yo también lo espero, te digo, pues, ¿qué te digo? Soy tu admirador. Muchas gracias. Le decía, y seguramente tendremos oportunidad, justo el proyecto el formato que hicimos hoy lo quisimos cambiar también un tanto por las ideas de Artemio. Y creo que es algo interesante. Queríamos explorar un poco más de su vida y nos decía Artemio, pues vamos a verlo, pero es un tema crítico y técnico, porque aun y cuando tú lo digas y digas, bueno, pues es que mi vida, así es, creo que eres un ejemplo de inspiración y sobre todo de superación, que seguramente ya platicaremos eventualmente después de este tema. De verdad, muchas gracias por estar acá. Gracias, Adrián, Jorge, estoy muy agradecido y pues yo solo para cerrar, soy de la idea de que el derecho se construye y lo construimos todos y tenemos esa oportunidad de construir una nueva cultura de justicia y un nuevo poder judicial en toda su magnitud, un poder judicial que nos merecemos como México. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Nos vemos, señores y señoras, en una próxima emisión. Síganos en nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram, que TikTok ya lo va a reactivar acá el señor, también acá Jesse, que ha estado abandonado, producto de Jorge. Jorge no ha querido subir nada, entonces todos los comentarios a Jorge. Muchas gracias, síganos en ¿qué más? En Spotify. LinkedIn, todo tenemos, todo. LinkedIn creo que sí lo hace, un poco el señor también lo sube ahí, pero pues ya se va a poner a trabajar, creo. Entonces está comprometido ante las cámaras el hecho de poder estar ahí inmiscuido. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.